de aplicar tipografía dentro de mi proyecto. Una de las que me parece muy rápidas es a través de Google Fonts. Entonces yo puedo buscar Google Fonts y esta página básicamente se encarga de facilitarnos tipografías. Yo digo Google Fonts, vamos a embeberlo a mi proyecto web. Para embeberlo, miren lo sencillo que podemos trabajar. Primero copio el link donde está esa tipografía, donde está esa fuente. Igual recuerden que yo puedo buscar cualquier tipografía. Y a esa tipografía, como viene de una página o viene de un consumo externo, voy a pegarla aquí debajo del otro link. Fíjense que yo lo único que hice fue de este link donde enlacé mi primera hoja de estilos, luego le enlazo otro link donde está la tipografía que yo quiero utilizar. Y ahora fíjense que aquí me aparece la forma de integrar font family, no sé qué cosa. Bueno, entonces todo este texto es una propiedad que yo puedo aplicar acá directamente en mi proyecto. Yo le voy a decir listo, a este proyecto agréguele una familia de fuentes que se llama dosis, y que si no está esta tipografía o por alguna razón no se puede cargar dentro de mi proyecto, que me cargue una sans serif. Cuando yo hago los cambios y guardo acá, fíjense que aquí al recargar ya me toma la tipografía que yo he vinculado a mi proyecto. Por eso ya se nota distinta. Y esta propiedad, como es en el body, se va a aplicar a todos los elementos, a todos absolutamente. Segundo componente. En este caso, después de aplicar la tipografía y después de aplicar el color, vamos a meternos con los márgenes. Fíjense en algo bastante interesante. ¿Cómo yo hago para definir quién me está haciendo un margen o cómo de por sí es un margen? Un margen es bastante interesante. El margen lo puedo definir mediante un modelo de caja. Tengamos claro que, digamos, esta es nuestra caja, ¿sí? Y esta caja es el body, es el cuerpo del documento. Fíjense que el cuerpo del documento, o en este caso el body, me va a generar unos espacios. Me está empujando el contenido, ¿cierto? En 4 posibles lados. Hacia arriba, hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha, hacia la parte inferior y hacia la parte izquierda. Cada uno de esos elementos me está aplicando un margen. Fíjense que acá la información que yo he maquetado tiene unos márgenes hacia la parte superior y hacia la parte izquierda. Estos márgenes se pueden quitar, claro que sí. ¿Cómo se pueden quitar en este caso? Los vamos a aplicar con una propiedad, o los vamos a generar mediante una propiedad que se llama margin, sea 0. Recuerden que el margen que yo generé es el margen hacia afuera. Ahora también vamos a aplicar otro margen, pero ese margen en este caso ya no vendría siendo un margen hacia afuera del contenedor, vendría siendo hacia dentro del contenedor, hacia dentro de lo que es la estructura. Entonces fíjense que el margen externo, el margin, es la propiedad que me maneja la separación o la distancia desde el cuadro hacia afuera. Y el padding, que es la estructura que ahora vamos a ver, se encarga de definir los espacios por dentro. Padding. Y le voy a decir también que tenga 0. Cuando yo guardo cambios, fíjense que yo recargo la página y se va a mover un poquitín. Se ajustó un poquitín, claro. Pero fíjense que ese poquitín no bastó, no es suficiente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que lo hice mal yo acá? No. Quiere decir que tal vez hay otro elemento que me está generando ese modelo de caja o me lo está descuadrando. Para saber cuál es el modelo de caja que me está afectando todo este cuento, simplemente pues voy a presionar la tecla F12 en caso de Windows o Mac, o si no le doy inspeccionar. Y al inspeccionar me va a aparecer una ventanita, en este caso yo la tengo flotante, y fíjense en algo súper genial. Yo tengo acá un indicador, un selector, y el selector, dependiendo de donde yo pase mi mouse, me va a mostrar qué etiqueta estamos trabajando dentro de mi diseño. Busquemos muy bien aquí, debe aparecer una etiqueta UL, mírenla acá, fíjense, aparece coloreada y me está mostrando que esa etiqueta UL, que es el contenedor de la lista, me está aplicando un margen. Fíjenlo acá, cuando yo selecciono me muestra el campo de acción
o lo que el espacio que está utilizando esa caja y está generándome esos márgenes que no funcionan. Para eso, pues yo le voy a decir simplemente que el UL, que es la lista desorganizada, va a tener un margen de 0. Con eso es que yo identifico quién es que realmente me está aplicando los márgenes. Fíjense que yo ya, como identifiqué eso del UL, le pongo otra referencia distinta al body, porque la etiqueta que está afectando es esta, por eso le pongo que el margen sea 0. Al guardar cambios y al recargar acá mi documento, fíjense que ya quedó correctamente adherido a mi módulo. Y ahí ya tenemos claro cómo funciona. Darle más diseño CSS súper poderoso para que no se vea tan feo. Le vamos a decir, primero que todo, que el UL, como es el contenedor, digamos que el contenedor es una caja. Claro, como efectivamente lo es. Este UL, ya esa cajita, yo la llamo UL. Igual no quedó muy bien, pero bueno, en fin. La idea es que si yo voy a agrupar dentro de ella elementos de lista, yo los pongo uno encima de otro, ¿verdad? Como normalmente lo hacemos en el ejemplo de una caja que estamos metiendo libros. Cada vez que meto un componente, luego pongo otro, queda encima, otro queda encima y otro queda encima. Yo, para evitarme ese problema, pues puedo decir, ejemplo puntual, que si mi menú no lo quiero de la manera vertical, no quiero hacerlo por filas, sino quiero distribuirlo por columnas mediante una propiedad interesante. Hay varias formas de hacerlo, pero en este caso el UL lo vamos a trabajar con un modelo que se llama Flexbox y la propiedad se llama Flex. Flexbox es una nueva característica o un conjunto de características nuevas que se articulan a mi desarrollo web. Para eso, yo al decirle que mi componente o mi contenedor, en este caso el UL, que es la caja que contiene los botones, sea flexible. Con eso, al guardar cambios y recargar, fíjense que los componentes ya se agrupan uno después del otro, es por columnas. Y ya ese modelo de columnas yo puedo jugar con él mediante muchas propiedades interesantes. Igual Flexbox es un componente que ya hoy en día está súper compatible. Lleva algún tiempo implementándose en los navegadores, pero recuerden que cada navegador tiene su tiempo o su periodo de adaptación o de vinculación de estas nuevas propiedades. Flexbox hoy en día, a navegador como el Spartan de Microsoft, Mozilla, Opera, Netscape, Safari, y en el caso de Chrome funciona sin ningún problema y ya está aplicándose muy bien. Tenemos problemas de pronto en algunos navegadores viejos que no soportan esto, pues simplemente se actualizan y ya. De por sí se recomienda que toda persona, todo usuario, en cualquier lugar, sea una empresa o lo que sea, tenga su navegador actualizado, que es lo mínimo a nivel de seguridad y a nivel de diseño, que va a poder pues disfrutar mucho de los contenidos y estas nuevas propiedades que facilitan mucho la maquetación. Entonces, el color de fondo en este caso, yo quiero que sea un color, un tono gris. Yo le podría decir que sea 4.4. Y cuando guardo, fíjense que ya tendría el contenedor UL. Ustedes pensarán que los botones también se están coloreando, pero no son los botones los que se colorean. ¿Por qué? Lo que se está coloreando es el contenedor UL. Pero como los botones son transparentes en este momento, no tienen una tonalidad o no se les está aplicando color. Otra cosa, fíjense que yo aquí estoy aplicando el color con código hexadecimal. Yo había bajado un plugin que se llamaba Color Picker, ¿cierto? Ese Color Picker se va a encargar mucho del proceso de creación a nivel de color. Yo presiono las teclas Control Shift C y me aparece un Color Picker. Que digo simplemente quiero este y él automáticamente me arroja el valor en hexadecimal. Puede que no sean los colores básicos o a veces me genere. Vamos a decir que el list item tenga una estructura muy chévere. Primero, le vamos a decir que esos puntitos negros que aparecen ahí, esos puntitos negros no se vean más. Por eso le vamos a decir que el estilo de línea, el list style, sea none, o sea que ninguno. Al guardar ese cambio, fíjense que ya los puntos se van. Aparte, le vamos a meter una propiedad que se llama width o el ancho. Cuando yo aplico ese cambio y recargo, fíjense que ya hay una separación entre los botones, entre las cajas.
Aparte de eso, le vamos a dar una diferenciación, no de color, pero sí de altura. Entonces le vamos a aplicar un height. El height es la altura, le vamos a decir que sea de 75 píxeles, dado que el diseño que estamos haciendo aquí es para PC. Fíjense que al darle 75, automáticamente los botones son los que están asumiendo el nuevo tamaño. Vuelvo y explico aquí algo muy sencillo. Para eso le vamos a dar una propiedad que se llama line height, y line height es el alto de línea. Como tenemos una tipografía que es pues el texto del enlace, le vamos a decir que sea la misma altura de la línea que tiene mi botón, que son los 75 píxeles de alto. Cuando yo hago eso, automáticamente miren que el contenido ya se está centrando. Y la tipografía, fíjense que en el HTML la tenemos es no en el LI, la tenemos es en la etiqueta A. Hay otra cosa chévere, fíjense. Vamos a empezar a meternos ya con la propiedad. Por defecto aparecen subrayadas. Aparece una línea inferior y esa línea inferior la vamos a quitar. Entonces nos ubicamos en la tipografía, en el enlace A, y le decimos que el text decoration sea none, que no sea ninguno, claro. Cuando yo hago esto, listo, guardo. Vamos a seguir. Quiero que, ejemplo puntual, mi componente de texto tenga un color distinto, porque es que no combina para nada con el fondo que estoy trabajando. Quiero que la propiedad color, que es el color de la tipografía, sea blanco. Yo le puedo aplicar aquí en este caso un nombre, white. Fíjense que ya aquí estoy trabajando tres formas de representar colores. Con RGBA puedo trabajar con códigos hexadesimales y puedo trabajar directamente con nombres predefinidos dentro del lenguaje. Cuando yo hago esto, fíjense que al recargar, y ya tendría mi menú básico. Vamos a mejorarle algunas características. Una de ellas es la apariencia a nivel de botón como tal. Fíjense que cuando yo paso mi mouse encima, solamente se va a poner como una sección con manito, con el icono de la manito. Cambia su estructura y que deje de ser una flecha y se vuelve un pointer. Un pointer es el símbolo manito o el símbolo de enlace. Para eso la propiedad se llama border, y fíjense que hay subselecciones o muchos tipos de aplicación de bordes. Yo le voy a aplicar la general porque en ella puedo hacer muchas a la vez, así como les había comentado con el background color, que puedo hacer background y hacer muchas cosas simultáneamente. En este caso, border le va a aplicar algo súper chévere, y es que quiero primero que sea un borde sólido, que sea de un píxel y que ese borde tenga un color que sea blanco. ¿Sí? Cuando yo hago esto y recargo, fíjense que ya me aparecen los bordes remarcándome cada área dentro de mi menú. Y también nos damos cuenta de algo interesante, y es que la tipografía no está centrada a nivel horizontal, solamente está centrada verticalmente. Entonces aprovechamos aquí, ya que estamos en la tipografía, y le decimos que el text align, la alineación de texto, sea hacia el centro. Cuando yo guardo cambios y recargo, no pasa nada. ¿Por qué? Pregunta muy común y suele pasar bastante esto. Uno piensa que la tipografía, al estar encerrada dentro de la etiqueta A, esa es la etiqueta A a la que le tengo que hacer el ajuste de tipografía. Pero no es así. En este caso, el LI es el que contiene la tipografía, y el contenedor, recuerden que es el que se encarga de maquetar cómo se ve su contenido. ¿Cómo se aplica esto? Fíjense y recuerden que yo al definirle al UL que los elementos fueran flex, los elementos que están dentro de él, en este caso los LI, son los que se mueven. Aquí pasaría lo mismo. Yo le diría al contenedor LI que los contenidos de texto, o sea, la etiqueta A, sea la que se ajuste. Entonces para eso me trasteo esta propiedad, y fíjense cómo ahora sí me va a aplicar el efecto. Cuando yo recargo, entonces ya la tipografía queda correctamente alineada al centro de su contenedor. Por eso yo estoy diciéndole que al LI, el objeto A, se alinea hacia el centro. ¿Pero hacia el centro de quién? Hacia el centro de él, del elemento de lista, el botón. Otra cosa, fíjense que el borde aquí me está funcionando y ya me está delimitando, pero yo le puedo hacer muchas variaciones a ese borde con propiedades de CSS. Por ejemplo, aquí ya depende mucho del diseño que hayamos definido dentro de nuestra propuesta de proyecto. Una puede ser el border radius. Pues,
Border Radius se encarga de darle redondeo a las esquinas de nuestras cajas. En este caso yo puedo aplicar un redondeo general. ¿Cómo se aplica el redondeo? En píxeles. Caso puntual, si yo tuviera un objeto y quiero redondear sus puntas, voy a tener presente los píxeles que quiero que se redondeen. Si yo quisiera, por ejemplo, un 10 para margen de redondeo, le digo 10 píxeles y al guardar y recargar, fíjense que ya los botones quedan redonditos. Redondeado en una de las puntas. Caso puntual, quisiera que la punta superior derecha y la inferior derecha se mantuvieran redondas, pero que las esquinas de la izquierda superior y de la izquierda inferior se mantuvieran sin redondeo. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente le voy a definir cada una de las características por aparte. Yo le diría, quiero que el de la izquierda, arranco con la izquierda superior, ¿cierto? Le voy a decir que tenga 0 píxeles. Luego le voy a decir que el de la derecha superior, venga, aquí explico un poquito este componente. Fíjense acá, para que sea un poco más claro. Primero, arrancamos con la esquina izquierda superior. Luego con la esquina derecha superior. Luego con la esquina derecha inferior. Y por último, con la esquina izquierda inferior. O sea, lo hacemos en el sentido de las manecillas del reloj. Con eso garantizamos que al aplicar estos elementos aquí, las propiedades de uno, del otro y del otro y del otro, lo estamos haciendo con esta secuencia. Y ahí ya nos queda un poco más claro. Ahora, ¿cómo lo vamos a aplicar dentro de nuestro proyecto? Repito, primero le dije 0 píxeles, luego le vamos a decir que el de la derecha, que es el que sigue, que sí, que se mantenga sobre los 10 píxelitos que habíamos cuadrado. Luego le decimos que el de la derecha inferior tenga también 10 píxeles y luego 0 píxeles en el de la izquierda. Cuando yo aplico los cambios, fíjense cómo los hace de una manera muy interesante. ¿Cómo lo puedo hacer? Fíjense, yo puedo aplicar esta propiedad de border solamente a una de las esquinas. Podría decirle, en este caso, border right, que vendría siendo el borde de la derecha. Y al recargar, entonces solamente me saldría el borde hacia la derecha con ese pequeño componente de redondeo.